Bien, la clase 2 de este curso Territorio y Urbanismo 1 se llama ¿Por qué vivimos en ciudades? Es una recopilación de antecedentes de principalmente dos libros, los vamos a mencionar mientras revisemos la clase. Eh, Vamos a hablar de principalmente qué es una ciudad, cuáles son los factores que determinan que estemos viviendo actualmente en ciudades. Em, Vamos a hablar de que las ciudades nacen más o menos alrededor del año 7000 antes de Cristo, cuando hay un cambio importante en la civilización humana, que es básicamente el descubrimiento o el desarrollo de la agricultura. Estamos hablando de la época neolítica. Eso cambia absolutamente la forma en que nos organizamos y en que hacemos sociedad, básicamente porque la agricultura trae consigo que los humanos dejan de moverse por el mundo, dejan de ser transhumantes y empiezan a asentarse, ¿cierto? Por eso vamos a hablar de primeros asentamientos. Vamos a diferenciar un poquito del concepto de primeros asentamientos respecto de ciudades, porque ciudades tiene un desarrollo bastante posterior. Algunos van a decir que las ciudades recién nacen en la época medieval. La mayoría de los autores coinciden en que de que es posible llamar a las primeras ciudades primeros asentamientos, más que ciudades. Eh, pero finalmente esto marca la revolución agrícola y ganadera también, ¿cierto? La posibilidad de domesticar animales. Esto marca eh, la diferencia radical entre moverse por el mundo como forma de desarrollar civilización versus asentarse en un lugar, ¿cierto? Generar asentamientos. Esto es materia de colegio, me imagino que ustedes todos la conocen de memoria. Todos dieron una excelente PSU para estar acá, así que me imagino que esto lo manejan muy bien. Esta sedentarización, ¿cierto? Esta generación de sedentarismo, que es como se denomina a esta forma de vivir en un lugar determinado y no moverse por el mundo, trae consigo un factor importantísimo para explicar los asentamientos humanos, que es básicamente la complejización de lo social o de la organización social. Cuando éramos clanes que se movían por el mundo, la diferenciación era básicamente un jefe de clan y el resto todos iguales, salvo una diferenciación importante entre hombres y mujeres, ¿cierto? Ustedes saben que en principio los hombres y las mujeres tenían eh, actividades bastante determinadas por cuál hacía cada uno, y eran bastante similares en casi todas las civilizaciones eh, que no son sedentarias, ¿cierto? Cuando en las civilizaciones transhumantes o nómades, las mujeres tenían ciertas actividades que realizaban, entre ellas a veces recolectar, criar a los pequeños y ese tipo de cosas, mientras que los hombres cazar y otro tipo de cosas, y no normalmente en casi todas las civilizaciones, los hombres eran los jefes de los clanes y para abajo eran básicamente una gran diferenciación, hombres y mujeres. Esta revolución agrícola trajo consigo una división absoluta de las tareas del trabajo, una especialización y por lo tanto una complejización social, además de un crecimiento importante de la población mundial. El sedentarismo determinó el aumento de la población radicalmente, ¿cierto? Esta posibilidad de tener comida para más gente, incluso excedentes para poder ya empezar a comerciar, por ejemplo, con otros clanes y con otros pueblos, empezó a permitir que la población creciera también radicalmente. O sea, como la posibilidad que teníamos de morir mientras nos movíamos, no podíamos protegernos. Cuando somos nómades, ¿cierto? No podíamos tener como 100% protección, mientras que los asentamientos humanos permitían sí mantener a mucha población viva por la protección que generaban, pero también por el excedente de alimentos, y eso trajo también consigo una organización social mucho más compleja. Me salté esta, que básicamente permite esto también, la creación de instituciones, de estados, religiones, poder. Si nos sobra comida, si tenemos la posibilidad de alimentar a más gente, también tenemos la posibilidad de que gente no se... Un segundo. ¿Sí? Christopher dice que una niña intenta entrar a la clase. Déjenme ver un segundito.
Sí. ¿Tú no ves Teresa, los que están pidiendo admisión? ¿No ves en el participantes? ¿No? Ahí le permití acceder a dos personas. Disculpen, que cuando empiezo a compartir pantalla dejo de ver las otras. Entonces nos quedamos aquí. Entonces, esta complejización de lo social trajo consigo la posibilidad, ¿cierto?, de que ciertas personas se dedicaran a otras cuestiones, se dedicaran, por ejemplo, a explicar las cosas inexplicables que teníamos por falta de ciencia, básicamente. Eso permitió el nacimiento de la religión, permitió que gente específica se dedicara a la organización de la sociedad, por lo tanto nace el Estado, nace en ese sentido también, nacen instituciones de distinto tipo, también nace el poder y nace la jerarquía, ¿cierto? Cuestión que antes existía, evidentemente, pero en una relación mucho más sencilla, ¿cierto? Básicamente lo que decíamos de un jefe de clan y el resto puros súbditos, ahora había bastantes más escalafones, que es lo que representa un poquito la pirámide que vimos después. Entonces, el asentamiento, el primer factor del que comentábamos respecto de los asentamientos, es la complejización de lo social, básicamente por la densidad que empezaron a lograr ciertos asentamientos. Antes los clanes tenían un número limitado de personas, básicamente porque moverse en gran cantidad de personas es complejo, entonces tenían un límite. Los asentamientos, cuando empezaron a desarrollarse, ya no tenían tantos límites y podían seguir densificándose, se quedan en un solo lugar y por lo tanto la supervivencia de la especie o de los clanes o de cada asentamiento humano pudo ser bastante más sencillo que lo que era hasta ese momento. Y eso permitió, como habíamos dicho, el desarrollo de grupos y grupos diferenciados de la sociedad, normalmente a través de lo que significó la división laboral, ¿cierto? ¿A qué se dedicaban estas personas? En esta complejización de lo social, en el escalafón más alto, siempre en los primeros asentamientos vamos a hablar, aunque no ha cambiado mucho hasta la fecha, tenemos un grupo de privilegiados, ¿cierto?, que dirigen, que controlan el conocimiento y las armas, los jefes de los asentamientos humanos, los sacerdotes, los guerreros, ¿cierto?, los que tienen tiempo para hacer otro tipo de acciones que no son desarrollar artesanía, que no son desarrollar productos para la alimentación, y que no son los ganaderos y los agricultores, que son los que se dedican a cultivar, a desarrollar la agricultura y la ganadería, que son siempre los grupos más bajos de estas sociedades más complejas. Y eso marca radicalmente también la diferenciación entre los primeros asentamientos y las ciudades que van teniendo mayor florecimiento. Entre más compleja la sociedad, mayor nivel de desarrollo van a alcanzar estos asentamientos, y estamos hablando ahora en abstracto, pero después lo vamos a hablar cuando revisemos las culturas sumerias, egipcias, Harappa en India y latinoamericanas también. Entre más grande la civilización, más complejo lo social. Entonces tenemos sedentarismo y eso genera un nuevo concepto de habitar, muy, muy propio de los estudios de arquitectura y estudios urbanos. Más expectativa de supervivencia, ampliación de la base social. A base social nos referimos a esta parte de los tejidos. Jefe, si es clan o asentamiento, jefe siempre hay uno o alguna familia o algún grupo pequeño, pero esto se empieza a engrosar cada vez más cuando estamos hablando de asentamientos. Los jefes se mantienen poquito, pero la base se amplía bastante. Hay mayor densidad y concentración. Esta posibilidad que tenemos de agruparnos también generó que se llegara a niveles altos de densidad en en algunas partes del mundo, y eso generó también más complejidad de lo social. Y una cuestión que es bien interesante, que tiene que ver con que hay un nuevo concepto para entender los asentamientos o la civilización humana, que supera al concepto de familia. Los clanes normalmente están asociados a familia y por lo tanto a gente cercana genéticamente, y por lo tanto a un nivel de desarrollo cognitivo que tenía cierto límite, ¿cierto? Sabemos qué pasa cuando se casan entre primos, por ejemplo. Eh, versus se supera el concepto de familia y se llega al concepto de comunidad, donde ya los lazos sanguíneos no son tan claros, son bastante más complejos, y por lo tanto las capacidades cognitivas de los seres humanos empezó también a explotar en ese sentido. Ya no hay como
tanta endogamia, y eso genera mejoras genéticas importantes. Entonces aquí hay un gráfico que muestra más o menos esta condición de la ciudad contemporánea o de la ciudad como tal, ¿cierto? Que es son relaciones sociales complejas, ya no son sencillas, no son familiares, son comunitarias, y eso cambia totalmente la forma en que se desarrolla la civilización. ¿Cierto? Hay un autor importante respecto de esto que se llama Christopher Alexander, que tiene un libro que se los recomiendo bastante, que se llama Una ciudad no es un árbol, que básicamente explica que la ciudad no es esta condición donde una persona conoce a dos y esa conoce a dos, y se generan este tipo de gráficos, sino que es bastante más compleja que eso, no son ramas que se van separando, sino que o que no son grupos cerrados de amigos, por ejemplo, donde los individuos son parte de ciertos nodos, sino que es una red bastante más compleja, y que nosotros llamamos ahora sociedad abierta, donde los grupos de amigos se superponen, donde tenemos conocidos en común, y a veces nos damos cuenta que cuando estamos hablando con cierta persona, tenemos un amigo que no está en ese momento allí, pero que los dos conocemos, y entonces se generan como redes bastante más complejas que superan al concepto de familia e incluso al de comunidad. Estamos hablando de sociedades abiertas, que es lo que explica la sociedad contemporánea también. Un segundo elemento, un segundo factor a tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo de las civilizaciones es la técnica. El desarrollo de la técnica, principalmente constructiva, tiene mucho que ver con nuestra disciplina, ¿cierto? Como y las encargadas de desarrollar espacios. Allí no es tan antiguo como el desarrollo de la ganadería, el desarrollo de la técnica para construir ciudades con materiales complejos nace alrededor de los años 2000 antes de Cristo. En verdad me desdigo, no es que nazca allí, sino que lo que queda y que suponemos que es lo más complejo que se construyó en la época, porque básicamente queda hasta el día de hoy, es decir, podemos revisarlo y podemos verlo cuando se hace arqueología, es alrededor de los años 2000 antes de Cristo, principalmente en Mesopotamia, donde quedan todavía bastantes construcciones en ladrillo que datan de fechas de esa época. A pesar de que hay otras construcciones neolíticas que son bastante anteriores, pero no podemos decir que Stonehenge, por ejemplo, u otras construcciones megalíticas son ciudades. En este caso sí son complejos urbanos, donde vivió mucha gente, y donde esto es lo que queda, ¿cierto? El desarrollo de una técnica avanzada de construcción. Ahí hay otras, no son solamente las de Mesopotamia, hay en distintas partes, sobre todo en Medio Oriente y en Egipto, construcciones bastante antiguas que tienen más o menos este aspecto, pero que pensamos y se piensa que evidentemente estaban construidas con otros materiales en la parte superior. Esto es más que nada basamentos de ciudades complejas, pero evidentemente arriba de esto había otro tipo de materiales más livianos que ya no quedan hasta la época, o sea, que no quedan hasta los días de hoy, por lo tanto no podemos saber tan bien cómo eran, pero hay algunos estudios que han demostrado de que arriba de esto que nosotros conocemos como las ruinas, ¿cierto?, de los basamentos, hay construcciones de madera y hay construcciones vegetales eh, que dan de bastante alto nivel técnico. ¿Cierto? También tenemos este otro tipo de ciudades que algunos de ellos quedan a la fecha, sobre todo porque están sobre un promontorio importante de residuos de ciudades anteriores. Esta colina que ustedes ven acá, que esto es un tel, en Arabia en general, en el mundo árabe hay bastantes de estos que se llaman TELS. Todo este basamento no es una colina que fue horadada, no es un cerrito que fue construido arriba, sino que es básicamente material que quedó de la construcción de las ciudades. Básicamente lo que se hacía era construir una base para habitar. Luego la recolección de basura no era la óptima en la época, entonces la basura se iba acumulando, iba llenando la casa, y después cuando ya llegaba a cierto momento había que construir por sobre eso, y se generaban así pisos y pisos de basura, sedimentos, que son vestigios de la ciudad, entre ellos también ritos funerarios, un montón de cosas,
y van generando que la gente después tenga que construir otro piso y habitar en el piso de arriba. Y así generaron estos complejos urbanos bastante interesantes, porque la arqueología en estos sectores es muy rica, ¿cierto? Como uno empieza a escarbar hacia los pisos inferiores y se va dando cuenta también de una estratificación, de cómo se vivía en los primeros años hasta cómo se vive actualmente encima de ello. Eso es muy interesante y también responde a este concepto de desarrollo de la técnica. ¿Para qué hablar de técnicas como la de la terraza y los sistemas de regadío y acueductos, por ejemplo, en las culturas incas? Permitió el desarrollo de culturas bastante ricas a nivel de recursos, sobre todo porque llevaron al máximo el nivel de la técnica agrícola, incluso en lugares donde siempre ha sido complejo plantar. Todavía es un desafío técnico plantar en ladera, y los incas también estamos hablando del año 1000 hasta el 1500 antes de Cristo, tenían estos maravillosos complejos de sistemas de regadío, acueductos y terrazas que permitieron llevar la agricultura a otro nivel. Entonces tenemos el asentamiento como técnica. También otra cuestión importante del desarrollo de la técnica de construir ciudades tiene que ver con la posibilidad que nos entrega la escritura, de tener registro de cómo se hacían las cosas antes, cómo funcionaron y cómo no funcionaron tan bien. Y eso nos permite también tener cierta continuidad histórica, en el sentido de que ellos mismos tenían, las primeras civilizaciones tenían la posibilidad de revisar material escrito, eh, técnico, y también algunos de esos materiales han llegado hasta la época actual, y hay algunos por ahí, algunos manuales antiguos de cómo construir o de cómo trabajar estos materiales, y eso es muy interesante. Herramientas y nuevas tecnologías, ¿cierto? No vamos a meternos en temas esotéricos ni alienígenas ancestrales, pero el desarrollo del trabajo de la piedra en Egipto, en Mesopotamia, en la cultura inca, en la cultura azteca, llegó como a un nivel superior que hoy día todavía no podemos explicar cómo ciertas acumulación de piedra pudieron ser posibles, y hay bastante interés por saber cómo se hizo, porque hasta hoy día no sabemos cómo el encaje de las piedras en Machu Picchu, por ejemplo, pudo haber sido tan perfecto. Eh, entonces, las herramientas y las tecnologías permitieron ese avance técnico importante. Nuevos materiales en el sentido de las piedras siempre existieron, siempre, ¿cierto? Pero de nuevo relacionado con las nuevas tecnologías y herramientas, eran materiales que no podían ser utilizados, mientras que en épocas posteriores sí pudieron ser tomados y trabajados como material de construcción. La piedra en principio, pero también algunos metales y algunas cuestiones que empezaron a introducirse en el desarrollo de las ciudades. Y por último, el tema de la domesticación, en cierta medida, de la geografía, ¿cierto? Esta posibilidad de desarrollar asentamientos y también agricultura en contextos geográficos complejos como cerros grandes o laderas muy empinadas, donde se desarrollaron eh, tanto, tanto agricultura como ciudad. O el trabajo, por ejemplo, en ciudades como Petra, donde básicamente la ciudad nace de la horadación de la piedra y de la roca de la montaña. Son otros ejemplos de esta domesticación de la geografía. Y hoy día tenemos ya que las ciudades en gran parte se estudian y se entienden desde la complejización de la técnica, ¿cierto? Ahí tenemos un sector de Abu Dhabi, que es básicamente un lugar desértico, absolutamente sin agua, y vemos cómo la posibilidad técnica de las ciudades ha llegado a niveles de desarrollo tan importantes como para permitir la construcción de rascacielos en arena, o la construcción de lagos artificiales, absolutamente artificiales, en sectores desérticos, o, bueno, ahí la opulencia económica también, que es otro factor que vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con esto, pero básicamente lo que quiero explicar con esto es que la complejización de la técnica es uno de los elementos que permite determinar
o diferenciar entre asentamientos humanos iniciales y los más avanzados. Las civilizaciones que pudieron domesticar el material y la geografía son los que desarrollaron civilizaciones más complejas y pronto llegaron a llamarse ciudades. Un tercer factor, no menos importante, sobre todo para los primeros asentamientos, yo pongo en discusión respecto de si todavía es importante en la ciudad este factor, es el asentamiento como religión. El asentamiento al mismo tiempo que permitía, ¿cierto?, vivir y desarrollar comunidades sedentarias, también lo que hacía era explicar ciertas formas o darle cierta razón de mundo a esta comunidad. Y ahí vemos, bueno, en este caso una construcción megalítica como Stonehenge que marcaba un punto determinado del territorio y le daba sentido para cierta civilización. No sabemos mucho más de esto, pero básicamente es un templo y vemos cómo los primeros asentamientos, los primeros grupos sedentarios ya se preocupaban de esto, o sea, gastaban un montón de recursos, de fuerza de las personas, pero también de materiales y desarrollo de la técnica para construir templos. La civilización que construyó Stonehenge eh, no dejó vestigios de su forma de hábitat, es decir, tenían eh, ciudades que eran de materiales precarios que no quedaron hasta la época actual, pero sí dejaron un templo, una iglesia, en el material más complejo de trabajar en la época como es la piedra. Entonces no le dedicaban tantos recursos a la ciudad como se lo dedicaban a sus templos, y eso es interesante. En este sentido también la religión va a explicar, por ejemplo, en este caso, el nacimiento de las ciudades y va a explicar por qué está allí y las primeras civilizaciones van a tratar de darle unas buenas explicaciones a por qué las ciudades están en ese punto y no en otro. En este caso estamos viendo la escultura de Rómulo y Remo, que supone que míticamente, ¿cierto? Esto es un mito. La ciudad de Roma se ubica donde estos dos gemelos se alimentaron de la loba. Eso va a darle un sentido de comunidad a Rómulo y Remo, supuestos fundadores de la ciudad de Roma, ¿cierto? Y esto va a dar cierto sentido de comunidad, va a tratar de explicar por qué ese asentamiento o ese grupo humano vive en ese lugar. Y eso va a ser muy importante para las primeras civilizaciones, explicar por qué se está allí. Otras cosas importantes que empezaron a pasar en las primeras civilizaciones para darle sentido de lugar, sentido religioso, a los asentamientos fue la construcción de los muros, eh, que tienen también mucho que ver con el sentido de defensa, pero también significaban cuestiones religiosas. Dentro del muro está la civilización, el orden, el progreso, mientras que fuera del muro está el caos, la naturaleza, eh, los castigos de Dios y un montón de cuestiones que están como fuera. Entonces, además de significar una defensa de otros pueblos que los pudiesen atacar en la época, también los muros significan una separación del caos de la naturaleza. Dentro del muro está el orden, fuera del muro está el caos, y eso también es una explicación religiosa. Eh, otro ejemplo de este factor es la religión como explicación del asentamiento, muy similar a lo que a lo que pasó en Stonehenge, a pesar de que la civilización egipcia tiene bastante más desarrollo urbano y hay vestigios de ciudades egipcias hasta la época. Se gastaban la mayor cantidad de sus recursos en construir estas cosas que no tienen espacios interiores más allá de pequeñas cámaras que permitían eh, dejar los cuerpos de los faraones, es decir, estos son básicamente tumbas que se le dedican a, en este caso, los faraones, que para ellos, para la cultura egipcia, ustedes saben que los faraones eran los dioses, o hijos de los dioses por lo menos. Entonces, que gran parte de los recursos constructivos estén destinados a tumbas religiosas, ¿cierto? Tumbas de los dioses, o de los hijos de los dioses,
eh, vuelve a poner en relieve esta cuestión de la religión como una cuestión importante para determinar a los primeros asentamientos humanos. Pero también nos vamos, bueno, esa es una foto de el Cairo actual en Egipto. Ahí están las tres pirámides que ustedes ven. Siempre ustedes las ven como en una foto donde básicamente están las pirámides en el desierto, pero en verdad están muy cerquita de la ciudad. Este es el desarrollo urbano contemporáneo del Cairo, que es una ciudad bastante parecida a cualquier otra en el mundo. Y ahí a poquitos metros están las pirámides de Gizeh. Entonces vemos como también lo urbano se va colocando alrededor de estos elementos religiosos en la actualidad. O sea, hay carreteras y todo tipo de cosas para poder llegar a las pirámides. Eso es interesante. Y eso me abre como el tema a discutir que tiene que ver con, sigue siendo importante la religión para explicar los asentamientos humanos contemporáneos o las ciudades actuales. Eh, Ahí aparecen otro tipo de construcciones, ¿cierto? También bastante complejas y que representan eh, templos, iglesias. Nosotros le diríamos iglesia, pero claro, es un término que aparece en la época medieval para explicar la cuestión cristiana, pero todas las civilizaciones anteriores ya desarrollaban sus propios templos y sus propias eh, construcciones a las que le dedicaban bastante recursos. Esto es Tikal en México. Entonces tenemos, cuando pensamos en el asentamiento como religión, hablamos de que nace el tiempo para pensar, en el sentido de que esta complejización de lo social permite que ciertas personas, y también del desarrollo de la agricultura y la posibilidad de tener excedentes alimenticios, le entrega la posibilidad a ciertas personas de dedicarse a pensar, a explicar los fenómenos naturales, y eso permite el nacimiento de la religión. Al mismo tiempo se complejizan las religiones. Normalmente en estos primeros asentamientos estamos hablando de religiones politeístas, pero bastante distintas entre sí. Y eso también es interesante. Cada pueblo explica sus ciudades y su forma de ciudad. También hay mucho que ver. Por ejemplo, en India, el, el plano de la ciudad tiene mucho que ver con la cultura budista y con otro tipo de religiones que explican que la forma es una cuestión importante, y las ciudades, cuando uno las mira, por ejemplo, desde el aire, las ciudades antiguas de India son básicamente mandalas, o sea, están muy diseñados respecto desde la religión. Surge la necesidad de que la creación de un Axis Mundi es un concepto que acuña Siegfried Gideon, que es un pensador del habitar humano, historiador, que nos explica que el humano cuando genera asentamientos, lo que hace también es tratar de conectarse con la divinidad de alguna manera, y por eso también se explica mucho este tipo de formas, cuando hablamos de asentamientos humanos o templos que van a permitir, ¿cierto? Una pirámide, que es básicamente una punta que nos acerca al cielo, nos acerca a la divinidad. Esto es un axis, un eje del mundo, un eje o una construcción que nos permite conectar lo terrenal con lo divino, con el cielo. Eso es un axis mundi. Surge la necesidad de mitos de creación o epifanía, ¿cierto? Epifanía es básicamente estas revelaciones respecto de los orígenes. El mito de creación cristiano por excelencia es el paraíso, Adán y Eva y la expulsión de ellos del paraíso. Eso debería, para la religión, para los cristianos, eh, y para bueno, principalmente los cristianos, pero también para otras religiones, explicar el mundo, pero otras civilizaciones, sobre todo las antiguas, eran bastante más concretas porque no tenían mucha conexión con otros asentamientos, entonces no entendían el concepto de creación de un mundo completo, sino que básicamente lo que hacían era explicar sus propios nacimientos. El caso de Rómulo y Remo es el clásico. El asentamiento como religión también es una necesidad de separarse del caos, ¿cierto? La creación de muros o de límites físicos que dicen, bueno, hasta aquí llega la ciudad, hasta aquí hay protección de Dios,
de aquí en adelante, en verdad, es caos en naturaleza y están los dioses malos que te van a hacer sufrir. Esa es la separación clásica respecto de esta necesidad. Además de las necesidades de defensa clásicas que van a explicar los muros. Y por último están los ritos funerarios o natalicios de las ciudades que también van a marcar normalmente los hitos más importantes de los primeros asentamientos, ya sea los templos, las necrópolis, ¿cierto? Los cementerios, o también los lugares donde nacen las ciudades, que son normalmente las plazas. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, las plazas de armas son, se supone, porque en verdad no están así, que las plazas de armas es donde llegan los conquistadores y plantan la primera bandera y dicen, aquí van a ser la nueva ciudad. En el caso de Santiago, Santiago del nuevo extremo. Y se supone que la bandera que plantó Diego de Almagro es el lugar donde nace la ciudad y es la plaza de armas actual. Eso está como puesto en duda respecto de la historia contemporánea. Pero finalmente es lo que nos permite a nosotros también explicar el punto cero de la ciudad y un montón de cosas que hasta la actualidad seguimos usando. Y cuando me preguntaba, y esto es como la última cuestión respecto del asentamiento como religión, cuando nos preguntábamos sobre si la religión sigue siendo importante en las ciudades actuales, yo creo que lo importante va a ser separar dos aspectos que son completamente, o dos contextos completamente distintos. La sociedad occidentalizada, capitalista, donde la religión es cada vez menos importante, y vamos a hablar más adelante sobre el siguiente factor que explica bastante más las ciudades capitalistas occidentales, y vamos a separarla de las ciudades orientales, con sistemas a veces capitalistas, pero a veces no, pero en Oriente todavía la religión sigue siendo muy importante para explicar las ciudades. Esta es una foto de Jerusalén, ¿cierto? Este es el templo principal de la ciudad, que va a ser importantísimo para tres religiones distintas, en distintos momentos, y va a ser es un sector, ustedes saben que donde hay un conflicto importante por el espacio, y donde tres religiones se disputan la hegemonía de este templo. Y eso marca el desarrollo de la ciudad. Es el sector más alto de la ciudad, es el sector que tiene la vista panorámica de todo Jerusalén, es un sector militarizado, es un sector que el Estado de Israel trata de tomarlo por la fuerza, mientras que en general otros tipos de religiones o otras religiones están tratando también de apoderárselo o de apropiárselo a través de no a través de la militarización, sino que a través de la identificación y otros temas, pero finalmente es un elemento religioso que explica la ciudad eh, de Jerusalén hasta la actualidad. Entonces, de nuevo, hemos perdido en verdad a la religión como factor que explica los asentamientos humanos. Yo tendería a decir que quizás en Occidente capitalista sí, pero en otras partes del mundo todavía sigue siendo muy importante. Y aquí hay otro ejemplo, este es la Meca, es el lugar donde cada cierto tiempo las personas que profesan este tipo de fe, incluso es un punto cardinal importante a nivel mundial. Em, Cada cierto tiempo las personas rezan mirando hasta este punto del mundo, y cada cierta cantidad de años también las personas tienen que visitarlo y tienen que girar alrededor de él, y toda la ciudad de Hiyaz se explica en base a este hito importantísimo para los musulmanes, eh, y donde básicamente 1,5 millones de fieles, y esta cifra va en aumento. Esta cifra yo la saqué de alguna noticia del 2017 cuando hice esta clase por primera vez. Este número es cada vez más grande. 1,5 millones de fieles migran una vez al año a este lugar, eh, porque eso explica su religión, y esto es un lugar y tiene una cierta arquitectura, y es una ciudad que recibe a esta cantidad de personas que no son turistas, sino que son fieles de una religión específica, y que le da sentido a este lugar en el mundo. Sigue siendo la religión muy importante para explicar este asentamiento humano.
Y finalmente, el último factor que explica los asentamientos humanos primigenios es el poder, traducido posteriormente, no en principio, también como economía, ¿cierto? La economía, y es lo que yo comentaba antes de las ciudades capitalistas occidentales, que básicamente el poder está basado en la economía y donde el factor religioso es cada vez menos importante. Esta especialización del trabajo del que hablábamos en un inicio trajo consigo la posibilidad también de intercambiar productos, ¿cierto? Hay especialización del trabajo, ya no son grupos donde hay un jefe, hombres y mujeres que hacen actividades, sino que hay bastante más complejidad de actividades, y eso va generando especialización, y también el excedente de alimentos y de otras cosas, ya después, posteriormente, de manufactura, artesanales, evidentemente no había industria, pero manufacturas al fin, podían ser intercambiadas, y eso generó que hubiese también relaciones entre los asentamientos y entre las ciudades, y también incluso la diferenciación entre ciertas ciudades. Ciertas ciudades, por su capacidad de generar excedentes y actividades, iban a ser cada vez más importantes para otras ciudades, iban a ser ciudades principales respecto de otras que iban a ser secundarias, por ejemplo. Eso es súper interesante, porque explica también la configuración de las ciudades contemporáneas, ¿cierto? Donde hablamos de la metrópolis, hablamos de especialización de actividades en la ciudad, pero también hablamos de ciudades principales o metrópolis y de ciudades secundarias, eh, o, o ciudades satélite, por ejemplo, en el caso de Santiago, o definitivamente otras ciudades, pero que tienen mucha relación con la ciudad principal, como podría ser Rancagua, por ejemplo, respecto de Santiago, etcétera. Entonces ahí está, bueno, lo que comentábamos de la explotación de la naturaleza y los recursos trajo consigo este crecimiento económico importante. La especialización de las actividades también permite que las ciudades también puedan especializarse en ciertas actividades, ya empiezan a poder desarrollarse complejos urbanos o complejos de asentamientos humanos bastante más especializados. Cada ciudad o cada sector de la ciudad tenía su propia actividad económica. La posibilidad de acumular excedentes de alimentos es como el factor más importante de esta forma de entender el asentamiento como economía. Eso transforma completamente la forma en que se hacía economía, ¿cierto? La posibilidad de intercambiar. Incluso es el cambio principal, o es el cambio que explica en gran parte cómo nos relacionamos hoy día en las ciudades. Básicamente, o principalmente la ciudad es intercambio. Van a haber muchos autores que trabajan ese concepto. También otra cosa que trae el poder y la economía o la opulencia de cada una de las ciudades es permitir demostrar poder hacia el exterior, ¿cierto? Hacia otros pueblos. Entre más compleja y más excedente y más técnica tenía una ciudad, o el desarrollo de la técnica era superior, podía decir que era una ciudad que ahuyentaba a la gente que quería conquistarla, o a los asentamientos o a los nómades, por ejemplo, que querían asediar ciertas ciudades. Si uno veía una ciudad que era próspera y que demostraba un desarrollo económico superior, uno se lo pensaba dos veces si atacar o no esa ciudad. Eso es básicamente demostración de poder hacia el exterior, pero también está la demostración de poder hacia el interior, es decir, de que ciertas partes de la sociedad, ciertas clases, el concepto de clase es bastante más contemporáneo, pero el concepto de estrato podría aplicarse a los primeros asentamientos. La demostración de unos estratos sobre otros respecto del poder económico también era importante, es decir, como demostración del poder hacia el interior, ¿cierto? Como ciertas familias, que a veces eran explicadas religiosamente, otras veces no, podían demostrar poder a través de el desarrollo económico o la ostentación de los recursos. Y eso también eh, va a determinar los asentamientos y va a tener mucha relación con lo que hablábamos al principio de la complejización de lo social, donde hay estamentos que tienen el poder económico, y eso les permite tener el poder de las armas, versus otros grupos que van a tener solamente su cuerpo para poder desarrollar economía.
que son los estamentos más bajos normalmente, y es una cuestión que no ha cambiado hasta la actualidad. Estamos hablando de que han pasado 9.000 años y sigue siendo un factor importante que explica, por ejemplo, las diferencias en la ciudad contemporánea. Y eso, y volver a remarcar que este factor quizás es el que más explica las ciudades contemporáneas, occidentales capitalistas, de nuevo. Vamos a hablar que las ciudades en otras partes del mundo pueden ser un poquito distintas, a pesar de que China, como principal país de representante de Oriente, se acerca bastante a esto. Uno ve imágenes de las ciudades chinas contemporáneas y no son muy distintas de esto que es Nueva York, por ejemplo, y cómo el poder, la economía, el consumo, la posibilidad de intercambio es lo que demuestra que una ciudad es próspera. ¿Cierto? Cuando vemos este tipo de imágenes, yo no sé si a ustedes les evoca una sociedad muy desarrollada, a pesar de que lo único que vemos es comercio, marcas, posibilidad de intercambio económico, pero eso se traduce mentalmente hasta el día de hoy en poder. Eh, las ciudades que más tienen desarrollo de este tipo de cuestiones son las que más van a, eh, son las ciudades llamadas más poderosas del mundo. Vamos a hablar de Londres, de Nueva York, de Tokio, como las ciudades globales, como las ciudades globalizadas, donde este es el tipo de paisaje, básicamente un paisaje económico, pero que se va a traducir en nuestras mentes como poder, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando de que entre más complejas las ciudades, la relación entre poder y economía es cada vez más intrínseca. Y también otro tipo de imágenes que demuestran esto del asentamiento como poder y economía es la clásica imagen de separación, ¿cierto?, de un elemento urbano que separa un sector pobre de la ciudad respecto del sector más acomodado. La ciudad va a seguir explicándose, la ciudad contemporánea va a seguir explicándose desde este factor, el poder y la economía, que permite a unos separarse de otros en la ciudad. Profe. Ese es Que creo Voy a dejar, dame un segundito, voy a dejar de compartir pantalla porque esa es la última diapositiva para que podamos conversar bien. Esa era la clase de hoy. Abrimos el espacio a las preguntas y a las dudas. Fabiana ya le dice, en México se supone que cuando un águila se alimenta de la serpiente, ahí se levantaría la ciudad. En el caso de la ciudad de Tenochtitlán, de la cultura azteca, exactamente, ese es el mito de Epifanía, eh, que es lo que va a explicar religiosamente por qué esa ciudad está ubicada en ese lugar. Es donde el águila se comió a la serpiente. Eso va a explicar una civilización y va a darle sentido eh, sentido religioso al espacio. Y eso va a ser muy importante. Eso es lo que hablábamos también como cuando hablábamos de que un factor principal era el religioso. Eran bastante religiosos para hacer su ciudad. Casi todas las civilizaciones o los meros asentamientos van a ser muy religiosos para escoger el lugar de donde se va a colocar una ciudad. Eh, y hasta el día de hoy vamos a explicar con ciertos mitos que no son reales y que tienen mucha relación con la iglesia o con la cuestión religiosa, por qué ciertas ciudades están en cierto lugar. Fabián también dice, claro, ahora el dios es el dinero, es la plata. Podríamos hablar de que esos dos puntos se están como uniendo cada vez más, lo religioso con lo económico. Claro, había una explicación de la sociedad bastante más espiritual y religiosa en los asentamientos primarios, pero que yo creo que en algunas civilizaciones no ha dejado de ser así. Yo creo que hay, hay lugares donde todavía lo religioso explica la forma de ser de las personas. Yo creo que en Chile, por ejemplo, todavía, a pesar de la debacle de la Iglesia Católica, lo religioso tiene algún sentido de generación de ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, de que la Catedral de Santiago es uno de los principales hitos, y hasta que no se construyó ese edificio horrible justamente enfrente, ese edificio que es como hexagonal, la Catedral de Santiago era el edificio más alto de la Plaza de Armas. ¿Más dudas?
¿Preguntas, comentarios? Recuerden que tienen que leer el texto que se les propuso para esta clase y luego responder la actividad de esta clase. Así que si no resuelven sus dudas ahora, seguramente no van a poder responder de la mejor forma eh, el ejercicio planteado. El texto, como les comentaba antes, es La ciudad en la historia, es un libro grande, en verdad yo les presento un extracto de un capítulo que se llama La primera implosión urbana. El libro se llama La ciudad en la historia de Lewis Mumford, que es un libro muy importante para los estudios urbanos porque explica desde los primeros asentamientos hasta ahora por qué porque vivimos en ciudades. Creo que es este el libro. No es muy largo el texto que les propongo, son 4 páginas, que tratan principalmente sobre lo que hemos tratado en la clase de hoy, la explicación de los primeros asentamientos humanos, lo que él llama, lo que Mumford llama la implosión urbana. Y luego el video es un video bastante didáctico y muy interesante como en términos gráficos, que se llama La urbanización y la evolución de las ciudades a través de 10.000 años, que es una charla TED, si mal no me equivoco, que no es muy largo, dura 4 minutos, y con eso ustedes completan el material que les va a permitir evaluar su aprendizaje de la clase, que es este. Les pide su nombre y les pide es una especie de encuesta. ¿Cuán importante hoy es la función de albergar la complejidad social, el desarrollo económico, el desarrollo de la técnica y la tecnología y la explicación religiosa o espiritual del habitar, los 4 elementos que estuvimos explicando en la clase? Si creen que es poco importante o muy importante en la ciudad actual, contemporánea, si quieren centrarse en el caso de Santiago también puede ser interesante, y luego justificar su respuesta en máximo 100 palabras, claro, en un máximo de 100 palabras, que es un texto bastante cortito, son un par de párrafos, no más que eso. Profe, Y ¿hay que esto es justificar la toda actividad. la ¿Disculpa? respuesta de todas las preguntas o de la última? No, de todas en conjunto. Ah, ya. De todos en su Gracias. conjunto porque, claro, si uno por dar un ejemplo, si uno pone que todas son poco importantes y salvo una es importante, uno explica por qué esa es importante y las otras no. O si uno cree que todas son igual de importantes, explicar por qué todas son igual de importantes. Esa es la idea de justificar todas las respuestas, no solo la última. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, voy a dejar de